novela es un estilo de vida, es una propuesta que hace el mundo. Si ustedes ven un video de un artista, es otra propuesta, es un estilo de vida que te propone el mundo. Hoy nos toca un estilo de vida que te propone Dios. Vamos a escucharle con atención, porque si de alguien importa la opinión, es de Dios. ¿Sale? Muchas veces nos van diciendo a través de nuestra vida: eres un tonto, eres un burro, eres un menso, no sirves, no esto, no trabajas, eres un flojo, y nos la vamos creyendo y creyendo y creyendo. Pero la única y verdadera opinión que cuenta es la de Dios. ¿Sale? Si realmente tú dices que eres valioso porque eres hijo de Dios, no importa que los demás digan que estás gordo, que estás chaparro, que estás demasiado alto, que estás demasiado blanco, lo que sea, ¿sale? Lo que sea no importa, porque para Dios eres perfecto y de quien debe de contar la opinión es de Él. Hoy vamos a escuchar una nueva opinión. Hoy vamos a hablar de Eucaristía, milagros eucarísticos. El día de hoy vamos a ver cómo lo que se celebra en este altar es algo tan sagrado y tan verdadero que para aquellos que son incrédulos, aquellos que son ateos, aún para ellos hay evangelización. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver aquí en videos y en imágenes son milagros que están sustentados científicamente. ¿Sale? De eso vamos a estar hablando. Vamos a tener 4 expositores que van a estar acompañados los 4 de imágenes. Hay que poner mucha atención a la imagen y a lo que nos va a decir brevemente cada uno de los expositores. Estamos abiertos a preguntas en cualquier momento. Solamente levanten su mano y si les parece que aquello es una ilusión, es un engaño, es una mentira, levanten su mano, hagan el argumento y con mucha tranquilidad vamos a darle respuesta. ¿Sale? Porque lo que van a ver aquí es avalado por la Iglesia Católica y es avalado por la comunidad científica, y no por cualquier comunidad científica, sino que esto se hace estudios en distintas universidades de renombre del mundo, y todo esto está sustentado ante notario público, así que no hay vuelta para atrás. Lo que dicen los científicos simplemente es que lo que podemos ver aquí es inexplicable, que la ciencia no puede dar explicación. ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Quieren verlo? Sí. Muy bien. Vamos a darle entonces la bienvenida a Juanje, que va a ser el primero. Ani va a ser la primera en darnos su exposición. Yo les voy a hablar del milagro eucarístico que ocurrió hace muy poco, el 24 de junio del presente año, en Tlaquepaque. Algunos pudimos dar cuenta, otros no, pero bueno, para eso estamos aquí. Se llevó a cabo en la parroquia María Madre de la Iglesia, que está ubicada en Tlaquepaque, en la colonia Jardines de la Paz. Y bueno, lo que sucedió fue que el párroco de aquí, llamado Padre José Dolores Castellano Rudillo, muy conocido como el Padre Lolo, pues estaba llegando con su sagrario, su familia. Entonces Dios se lo manifestó y le habló y le dijo que convocara a su pueblo ahí en la parroquia, llamando pues como un remillo de campanas, y que a las 3 de la tarde iba a manifestar pues un milagro eucarístico. Entonces se iba a manifestar un milagro eucarístico. Entonces pues convocó a su pueblo y ahí pues mientras estaban en adoración al Santísimo, pues preguntó a la gente que se iba a las 3 de la tarde y le respondieron que sí. Entonces fue al sagrario y al momento de abrirlo se dio cuenta de que esa hostia estaba sangrando. Y bueno, le pido a Willy que nos ponga el video ahorita para ver las imágenes y seguirles contando la historia.
nos relatan que por 6 horas. Y bueno, cuando estuvo expuesta ahí en esta parroquia, pues la convocó a miles de creyentes y de fieles. Y bueno, cuando pasan estos casos en la iglesia, es muy prudente, muy discreta, y por lo tanto el arzobispado, pues, o la iglesia en general, manda a que se analice todo esto. Actualmente está en proceso de investigación, pues obviamente por personas muy reconocidas, como nos decía Gustavo hace un momento, como entre ellos pues debe de haber médicos, químicos, biólogos, etcétera, etcétera. Y bueno, está en proceso de investigación, pero para nosotros que lo vemos con ojos de fe, pues realmente es una muestra viva de que Cristo está presente, cuerpo y sangre, en la hostia consagrada. Y también les voy a hablar de otro milagro eucarístico que ocurrió en Lourdes, Francia, el 7 de noviembre de 1999. Este se llevó a cabo en una asamblea de obispos en la Basílica Subterránea de Lourdes de San Pío X, pues mientras estaba llevando la consagración. En el momento de la epíclasis, que es el momento de la transubstanciación, que es cuando pasa de ser vino y hostia a cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos pones Willy el video, y en el momento de que los... Pues hay muchos milagros, entre ellos otros que les van a hablar mis compañeros más adelante, pero pues sobre todo, aparte de que a nosotros nos sirven mucho en la fe, sobre todo a los no creyentes, muchos se han convertido a partir de estos sucesos, ¿no? Y bueno, pues ¿qué más prueba queremos de que Cristo sí está presente en lo que es la hostia consagrada, pues el vino consagrado? Pues gracias. Sabemos el milagro de Tlaquepaque, acaba de suceder, que será algunos 3 meses, si no me equivoco. ¿Ale? ¿Unos 3 meses más o menos? Como 3 meses, de hecho fue retirado de la adoración pública para que se llevara a investigación y de esa manera pues puedan hacer las pruebas científicas pertinentes. No está aprobado todavía porque la Iglesia, como nos dice Ani, es muy prudente y hasta que las pruebas científicas no son hechas como algo inexplicable, hasta entonces lo da a conocer. Y de Lourdes, Francia, que yo me había equivocado pensando que era Canadá, Toronto, Canadá. Es Lourdes, ¿verdad? En Lourdes. Fíjense, lo impresionante de esto es que todos los sacerdotes que estaban en la misa y los sacerdotes que estaban celebrando, porque había quienes estaban de aquel lado, quienes estaban de este lado, ninguno se percató de lo que estaba sucediendo. Solamente la gente que estaba viendo por televisión estaban ahora sí que pegando gritos por todas partes, dándose cuenta de que la hostia estaba levitando, y los sacerdotes nunca se dieron cuenta sino hasta que no terminó la misa, ¿verdad? Y hasta que se revisó el video. Impresionante. Pues miren, ahí está. Si quieres puedes poner otra vez el momento en que levita. Ahí lo tenemos. Uno de los más recientes que hay. Muy bien, el siguiente pasar va a ser
Juanjo. Así que vamos a escuchar otro milagro eucarístico que ha salido por ahí. ¿De dónde? ¿Aviñón? El que yo les voy a platicar es precisamente Aviñón. Aviñón es una ciudad, una pequeña ciudad ubicada en Francia. En el año de 1434 fue cuando se dio este milagro, pero para poder entender por qué se dio, tenemos que remontarnos a 200 años atrás, en el año 1126. En ese año había un grupo de personas que eran herejes, hacían muchísimas cosas en contra de la iglesia. ¿Le das a la siguiente, por favor? Como ven aquí, perseguían a los cristianos, los mataban, quemaban Biblias, hacían muchísimas herejías. Entonces los padres ya estaban molestos por tantas cosas que hacían en contra de la iglesia y querían acabar con ellos, pero el gobierno no se metía con ellos, sino hasta que el grupo de estas personas se llamaban alvejes. Entonces, en el momento en el que los alvejes se metieron con el gobierno, fue que el gobierno decidió derrocarlos. Le damos a la siguiente. El rey Luis VIII mandó construir una capilla en ese poblado para que las personas fueran y adoraran al Santísimo, para pedirle a Dios que terminaran con esto. Le pidió permiso al obispo de ese lugar para que pudiera estar el Santísimo en la exposición siempre, para que todas las personas fueran y le pidieran para que terminara este suceso. Entonces fueron 200 años de adoración. Y fue ahí en ese poblado hay un río que cada ciertos años se desborda, entonces causa muchos males en la ciudad, se inunda todo, pero en el año 1434 fue cuando se desbordó el río muy gravemente y causó muchos males en la ciudad. Se inundaron por completo las casas y los padres se dieron cuenta de que también la iglesia estaba inundada. Entonces quisieron ir para salvar a la hostia consagrada para que no le pasara nada, y cuando llegaron a la iglesia se dieron cuenta de que en el pasillo del centro estaba completamente seco. Las aguas únicamente estaban de los lados, entonces la hostia consagrada estaba completamente seca. Este fue el milagro que se dio ahí en Aviñón, Francia. Le damos a la siguiente. Y los padres se dieron cuenta de que con esto Dios les estaba recordando ese pasaje bíblico que nos dice: Moisés tendió su mando sobre el mar e hizo soplar Yahvé sobre el mar toda la noche un fortísimo viento solano que le secó, y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar a pie enjunto, formando para ello las aguas una muralla a derecha e izquierda. Vamos a la siguiente. Esta es la capilla el día de hoy, muchísimas personas van a visitarla, es muy concurrida. Le damos a la siguiente. Están Jesús y María, el Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de María afuera de la capilla. Y le damos a la siguiente. Aquí vemos pues qué es lo que quiso mostrarnos Dios con esto, ¿no? ¿Cuál es el significado de este milagro? ¿Por qué fueron usados los símbolos del éxodo de los judíos en su cautiverio para que este milagro sucediera? ¿Podría ser que el Señor estaba usando este signo del milagro eucarístico para liberar a su pueblo de las ataduras del pecado? Pues a mí me parece que sí. Como decía Gustavo al principio, estamos metidos en el mundo y estamos metidos en el pecado, estamos siendo esclavos del pecado. Entonces Dios nos quiere hacer entender que nosotros tenemos que desatarnos del pecado y vivir en gracia. Pues este es el milagro de Aviñón. Gracias. Muy bien, pues este fue uno de los milagros, por ahí también en Francia, en Europa, cuna de la fe. Y recordar que este tipo de milagros en aquellos tiempos, muchachos, están perfectamente documentados, porque para poder dar credibilidad a algo como se hace ahora en nuestros tiempos, se acudía con un notario público. Entonces, si nos vamos a los registros de los anales de la historia de ahí de Francia, encontraremos expuestos el documento donde el notario da fe pública de que aquel suceso fue un hecho real. Vamos a pasar entonces ahora sí con Beto Madrigal, así que vamos a darle un fuerte aplauso. Yo les voy a platicar de otro milagro eucarístico que es muy parecido al que sucedió en Tlaquepaque. Este milagro sucedió en la ciudad de Nahu, en Corea, en el año 1994. Fue la primera aparición que dio lugar en esta ciudad. Este milagro consiste en que a una vidente que se llama
Julia Kim se le aparece a la Virgen de Nahu. Al momento de que el padre le da la hostia consagrada a Julia, en ese mismo instante se convierte literalmente en sangre y cuerpo de Cristo. Ahí se ve más o menos en la imagen cómo le empieza a brotar sangre de la boca a Julia. Y en cada aparición que tuvo la Virgen, siempre fue en ese mismo instante. Cuando estaba sucediendo el milagro, la Virgen se comunicaba con Julia y le daba mensajes. Se presentó de diferentes maneras. Cuando estaban adorando también a la hostia consagrada, de repente del sagrario salía expulsada la hostia y le caía a los pies de Julia. Eso sucedió en 2 veces. Ahorita en el video se va a ver la imagen. Y fueron así diferentes maneras en las que se presentó el milagro. Fue tan impresionante para el Papa Juan Pablo, que fue el que le tocó presenciar este milagro, que pidió, más bien él fue a la ciudad de Nahu a presenciar pues que fuera real, y le tocó de su propia mano darle la hostia a Julia, y en ese instante como que se le convirtió la Eucaristía en cuerpo y sangre de Cristo. Ahí pues como saben pues se manejan otro tipo de religiones que son más fuertes, el budismo y todas esas. Entonces quiso parecerse ahí para que la gente creyera más en la Eucaristía, que creyera en Dios. Y pues sí tuvo mucho revuelo. Fueron más de 15 años de apariciones que tuvo la Virgen hacia esta vidente, empezaron en el 94 y terminaron en el 2010. Willy, si puedes poner las imágenes. Terminaron en el 2010 cuando Julia es invitada al Vaticano. El arzobispo de Corea la invita a una celebración eucarística. Julia es la que está al lado del arzobispo. Fue una misa privada y ahí fue donde terminaron el ciclo de visiones que tuvo Julia con la Virgen. Cuando ya habíamos hablado de esto, Gustavo nos había dicho que las apariciones o milagros de este tipo, uno de los aspectos que toma en cuenta la Iglesia para decir que son ciertos es que deben tener un inicio y un final. Entonces aquí se cumple ese principio, que terminó el 25 de febrero del 2010, y vemos pues que es real. Incluso el Papa Juan Pablo II en el 95 fue, como ya se los expliqué, fue actor de uno de las apariciones. Entonces es de los milagros más impresionantes y que más veces apareció. Y sería todo. Gracias. Uno de los milagros más documentados científicamente es precisamente de Nahu, porque uno, como bien nos dice Beto, es un lugar donde la Iglesia Católica es perseguida. No solamente no es predominante, sino que es perseguida por los gobiernos. La Santa Sede no ha llegado a un acuerdo para que dejen de matar a los católicos o deje de ser prohibida la religión en Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y China. Vamos a ver un cuarto expositor. ¿Quién es? Ale. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Ale. Buenas noches, ya como Gustavo lo anunció, pues soy Alejandra López. Estoy muy contenta, me da mucho gusto compartir este tema, hoy hablando acerca de los milagros eucarísticos. Y yo les voy a compartir un poquito acerca del milagro de Lanciano, que ya como su nombre lo dice, ocurrió en Lanciano, Italia, en el año 700, así que como pueden ver es uno de los más antiguos, si no el más antiguo que hay en nuestra Iglesia Católica. Y este milagro se suscitó por la incredulidad de un sacerdote. Este sacerdote empezó a tener fuertes dudas de fe acerca de la presencia real y verdadera de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. En una mañana que estaba este sacerdote celebrando la Santa Misa y con esa gran duda en su corazón, y después de pronunciar las solemnes palabras de la consagración, aquí es bien importante recordar que cuando el sacerdote pronuncia estas solemnes palabras, es el mismo Espíritu Santo que desciende sobre los dones y estos dejan de ser pan y vino para convertirse en verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues este sacerdote, al pronunciar estas palabras,
con esa duda en su corazón, ¿cuál va a ser su sorpresa? Que de repente empieza a convertirse la Santa Hostia en el cuerpo de Cristo y el cáliz, la sangre que estaba ya en el cáliz se convierte en sangre. Imagínense la sorpresa para este sacerdote, lo que debió de sentir al contemplar aquello, lo que debió de pensar, todos los sentimientos que tuvo. Y antes la misa se celebraba de espaldas al pueblo y este sacerdote pues se queda un momento pues contemplando aquella maravilla y de momento voltea y invita a todos los fieles que estaban celebrando la misa con él para que subieran al altar y comprobaran también con sus propios ojos lo que él acababa de ver. Bueno, esto es en cuanto a lo espiritual. En cuanto a lo científico, pues esta hostia empezaron a pasar meses, quizás años, y esta hostia ni se echaba a perder y seguía intacta. La sangre únicamente se empezó a coagular y se empezó a dividir en 5 pequeñas partículas de diferentes formas y tamaños. Aquí lo podemos ver en la imagen. Bueno, pues en 1574 pasaron muchísimos años porque estábamos hablando del año 700. En 1574 le hacen un estudio científico y el resultado que arrojó este estudio fue que cada una de esas pequeñas bolitas, que era ya sangre coagulada, pesaban exactamente lo mismo. Si pesaban una, pesaba lo mismo que si pesaban 2. Si pesaban 2, pesaban lo mismo que si pesaban 3. Y si pesaban 3, lo mismo que las 5 juntas. Y estas 5 juntas, lo mismo que si pesaban una sola. Para la ciencia, pues esto no tenía explicación, pero para nosotros católicos que tenemos fe, sabemos que esa explicación es porque en una pequeña gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él está presente con todo su cuerpo, con toda su alma y con toda su divinidad, de la misma manera que puede estar presente en una cantidad un poco mayor de vino consagrado. Bueno, pues ya en 1981 siguieron haciéndole diferentes estudios, pero ya el último del que yo tuve conocimiento fue en 1981. La vuelven a someter a otros estudios más rigurosos científicamente y los resultados que arrojó fue que era carne verdadera y sangre verdadera. También que esta sangre y esta carne eran de la especie humana. También que la carne era del tejido del corazón y que era el corazón completo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos pues que era el corazón de nuestro Señor Jesucristo, pero los científicos no se explicaban por qué tenía la estructura muscular de un corazón completo. También que tanto la sangre como la carne tenían la misma tipo de sanguíneo, que es el AB positivo, que es el que tiene la sábana santa. También que esta sangre tenía las mismas proteínas, propiedades de una sangre fresca, normal, cualquiera de nosotros podemos tener. También tiene los minerales, magnesio, fósforo, calcio, potasio, sodio, de la misma sangre que tenemos nosotros. También algo que es sorprendente para la ciencia es cómo a pesar de tantos años, estamos hablando de 12 siglos, un poco de más de 1300 años que ocurrió este milagro, y tanto la hostia como la sangre siguen intactas, a pesar de que está expuesta al medio ambiente, pues está pues ahí resguardada, pero ya debería de, si no fuera Jesucristo, ya se hubiera echado a perder tanto la carne como la sangre. Bueno, esto es todo lo que yo les tengo que compartir acerca de este milagro del Lanciano. Espero que ya con esto ustedes no duden de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, porque ya hemos visto varios milagros que están fundamentados por nuestra Iglesia Católica, como nos decía Gustavo, también ante notario público. Este milagro del Lanciano también es el que más me gusta, y más porque es, como bien lo decía Ale, confirmándolo, es el primer milagro eucarístico de la Iglesia. Como ustedes pueden ver aquí en esta parte, este es un relicario de cristal, es un relicario es un relicario de cristal de roca, pero como pueden ver tiene un sello de cera. Este sello de cera solamente puede ser abierto por disposición del obispo natural del lugar del Lanciano.
se abre cada vez que se le quieren hacer estudios científicos. Entre uno de los más recientes estudios científicos que se le hizo ya en nuestra era con mucha tecnología, se mandan partículas de la carne precisamente a distintas universidades para que puedan hacer el análisis. A mí de los análisis que más me gustaron fue uno que se le hizo en Estados Unidos, no recuerdo en cuál universidad, y le dicen, bueno, me parece a mí inexplicable, dice, lo primero es cómo hacer un corte de esta manera del músculo del miocardio del corazón. Dice, me parece inexplicable, pero lo reserva. Dice, me parece inexplicable que la sangre solamente tenga la mitad de cromosomas que un ser humano. Es imposible crear algo así o dividir los cromosomas dentro de la sangre humana. Pero para nosotros, como decía Ale, nosotros católicos, gente de fe, sabemos que está tomando los cromosomas solamente del lado materno de su mamá, la Virgen María, porque del lado paterno es hijo de Dios, cosa que es imposible para cualquier ser humano estar así. Entonces, él aún así lo reservó. La otra parte que él dice, me puede parecer que también este músculo pareciera como si aún tuviera vida, como si estuviera latente, dice, y esa es la parte que a mí me sorprende. Dice, ¿cómo lo hicieron para transportarlo desde Italia hasta Estados Unidos y que el músculo no hubiera muerto? Y entonces es cuando le contestan y les entregan los resultados, porque él dice, a mí me parece todo de alguna manera inexplicable, pero lo que más sorprendente es cómo transportaron esta parte del corazón de algún muerto desde Italia hasta Estados Unidos y que aún permanezca vivo. Y es cuando le contestan entonces las personas encargadas del estudio científico en Estados Unidos, pues a eso súmele que tiene 1400 años de antigüedad. Entonces es cuando todos los científicos acaban por creer. Este científico, junto con otro científico que hizo un análisis de un milagro en Argentina, andan por todo el mundo dando testimonio de que estos hechos son verdaderamente inexplicables. Pero yo les voy a decir algo. Lo que estamos haciendo nosotros aquí, yo lo veo como un error. En realidad no deberíamos de estarles presentando este tipo de milagros. Les voy a decir por qué. Dios le dice a Santo Tomás, cuando no creía que él estaba resucitado y se le aparece, le dice, dichosos aquellos que creen sin haber visto. Nosotros a lo mejor vamos a creer porque ya vimos, y ahí ya les arruinamos una gran parte de ustedes. Dichosos aquellos que creen en aquel pedacito de pan, creyendo que es Cristo el que está ahí presente, sin necesidad de un estudio científico, de una imagen o de un video. Por ejemplo, en el milagro de Nahu, el Papa Juan Pablo II dijo, yo voy a ir personalmente, yo me voy a llevar mis hostias, voy a ver que no tenga ningún químico, ninguna reacción ni nada, y yo voy a oficiar la misa y yo se lo voy a entregar. Lo comprobó personalmente y el milagro se ofició. Y como estos no termina aquí, hay muchísimos milagros, hay muchísimas evidencias, pero lo único que tiene que quedar en claro, muchachos, es que cuando nosotros nos volvamos a acercar a la Eucaristía, sepamos que lo que estamos recibiendo es el mismísimo Dios. Así de sencillo, el mismísimo Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos alimentamos? Adquirimos las proteínas, los minerales, las vitaminas y demás para adquirir la fuerza para seguir trabajando y seguir moviéndonos. Cuando nosotros comulgamos, recibimos la fuerza para divinizar nuestra alma, santificar nuestra alma. Entre más comulgas, más te divinizas. Entonces nos daríamos cuenta que verdaderamente recibir la Eucaristía es un milagro que no nos deberíamos de perder, así de sencillo. Qué triste es venir a misa y no comulgar. Más triste es no venir ni siquiera a la Santa Misa. Más triste es no acercarse al sacramento de la reconciliación, que es un paso tan sencillo que te dignifica para recibir la Eucaristía. Hagamos pues un esfuerzo, recordemos cada vez que vayamos a acercarnos al altar que Cristo vive, que no es necesario que se haga carne y sangre ante nuestros ojos para poder creer. Yo prefiero que permanezca en hecho así pan, para que así, con los ojos aún de la duda, crea con los ojos de la fe y de esa manera tengamos mayor beneficio. Otra cosa importante, muchachos, es que todos los milagros eucarísticos se evangelizan en base a sus estudios científicos. Por ejemplo, entre muchos que ha habido, no acabaríamos toda la noche de decirles tantos milagros. El de Tlaquepaque nos deja muy impresionados porque
se divide en 3 partes la hostia. Una de las partes permanece como pan sagrado, como hostia, otra de las partes se convierte en carne y la otra de las partes sangra. Entonces ahí nos está dejando en claro que es tanto pan como carne como sangre. Entonces ya con los ojos de la vista, con los ojos de la ciencia, también evangeliza. Yo les pido entonces que hagamos un esfuerzo por reconocer un poquito más qué es la Eucaristía, la validez que tiene. Es bien triste escuchar comentarios que dicen es que es una representación, es que es como una obra de teatro, es una conmemoración, perdón, sí es una conmemoración, perdón, es como una vez recuerdo claramente y siempre se las platico, iba yo comulgando con una amiga, comulgamos, nos sentamos y empezamos a platicar y ella empezó a platicar y dijo, oye, cállate, ¿sabes qué? Acabas de recibir a Cristo Eucaristía, o sea, cállate un momento y dice, ¿cuál? Dice, pues que no es una representación de lo que pasó hace 2000 años. Digo, no, es un milagro que nos remonta todo el tiempo a ese mismo milagro que pasó en ese momento. Cuando el sacerdote aquí consagra, es como si estuviéramos ahí, en el milagro del sacrificio. Nos remonta a ese tiempo hace 2000 años y eso tenemos que verlo con los ojos de la fe. Y para los que no tienen ojos de fe, para los que ocupan pruebas científicas, pues ahí está, ¿verdad? Todas notariadas. Así que ahí está la invitación. Vamos acercándonos más a la comunión, vamos sintiendo los efectos de la comunión, porque el verdadero milagro eucarístico, ¿saben cuál es? Cuando uno necesita de la comunión, siente los efectos de la comunión, vienen las tormentas, vienen los problemas, vienen las dificultades y es uno en la comunión donde encuentra fortaleza. Ese es el verdadero milagro y ese todos lo podemos experimentar. Si cada quien quiere venir a seguir cumpliendo su obligación solamente los domingos y no comulgar cuando bien nos vaya, en cada quien está. Pero la riqueza está todos los días. Ojalá todos los días podamos venir y sentir eso bonito que es comulgar, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces me van a hacer el favor de levantar la mano quienes creen todavía que es una galletita de pan. Levante la mano quien dice que es Cristo Eucaristía. Muy bien. Pues espero que cuando sintamos otra vez un poquito de duda, vayamos y remontemos. Hay mucha información en internet, hay que vigilar que sea información católica y verídica. Y podemos alentarnos otra vez un poquito sabiendo que Dios es presente en este gran milagro. ¿Sale? Hay muchísimos milagros, los invito a que los conozcan. Hay otros muy antiguos, hay otros de todos, casi todos. Fíjense que lo sorprendente, una vez escuchaba a un amigo que me decía, oye, es que yo a veces dudo. Yo le dije, no te preocupes, la duda es parte de la fe. Si no existiera la duda, no existía la fe. Entonces, qué importante es a veces dudar, porque luego la fe reafirma. Pero la mayoría de los milagros surgieron en base a una duda, ¿sale? Entonces, vamos reforzando un poquito más nuestra fe y vamos, mediante la oración, pidiéndole a Dios que se refuerce este tema en nosotros y para despedirnos de Él. Vamos a ponernos de pie.